Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos da una vez más este tiempo para poder estar en comunión con Él y poder escuchar su palabra, poder escuchar la proclamación del Evangelio. Y en esta noche, hermanos, o con este tema, en esta noche, concluimos esta serie de temas que estábamos hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el tema de hoy, como ya pudieron ustedes observar, es consejos finales a una iglesia jactanciosa. Consejos finales a una iglesia jactanciosa. Y con este, repito, con este tema, llegamos al final de esta serie hablando acerca de la 7ª iglesia del Apocalipsis. Y vamos a iniciar, voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios y ofrecerle este tiempo. Les invito a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú quien nos guíes, quien nos dirijas en esta hora. Recibe, Señor, nuestra adoración, recibe, Padre eterno, nuestra alabanza, que te tributamos a ti, quien eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Te ofrecemos, pues, Señor, este orden de culto, esta transmisión que hemos de realizar en esta hora. Pero también, Padre, queremos pedirte que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, pues, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para poder estar atentos a tu enseñanza y también, Señor, para poder tributarte la alabanza que solo tú mereces. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a continuar, estimados hermanos, y vamos a abrir nuestros himnarios y entonamos el himno 268. Himno 268, canción del Espíritu. Entonamos para la gloria de nuestro Dios. Señor te vuelva con su espíritu de amor.
Continuamos, hermanos, y abrimos nuestras Biblias y buscamos la palabra de nuestro Dios, en la palabra de nuestro Dios, la lectura bíblica en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Continuamos y abrimos nuevamente nuestros himnarios y entonamos el himno 587. Himno 587, Jesús nos llama. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, con insistente bondad. Toca las puertas del alma y espera con amorosa ansiedad. Venid a mí, los que cansados estéis, dulce descanso Jesús nos ofrece, hoy aceptarlo debéis. ¿Cómo podemos oír que nos llama y no atender a su voz? ¿Cómo escuchar que nos llama a seguirlo y nunca diremos? Venid a mí, los que cansados estéis, dulce descanso Jesús nos ofrece, hoy aceptarlo debéis. Rápido el tiempo oportuno se pasa para servir al Señor, y a nuestra puerta llamando la muerte, vamos a ver con pavor. Venid
Continuamos, hermanos, y vamos a tener en este momento la predicación de la palabra de nuestro Dios, la exposición de la palabra de nuestro buen Dios. Y el tema, como ya dijimos hace un momento, el tema que vamos a tratar en esta noche es consejos finales a una iglesia jactanciosa. Consejos finales a una iglesia jactanciosa. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y quisiera iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿habrá algo que a usted, muy en lo personal o muy particularmente, algo que a usted le sea motivo de orgullo? ¿Hay algo que a usted le llene de orgullo, algo en su vida, tal vez algún logro, alguna posesión? ¿Habrá algo que a usted le lleve a sentir orgullo en su vida, en su diario vivir? ¿Ya pensó la respuesta? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, tenga cuidado. Tenga cuidado de que su orgullo no se convierta en una jactancia. ¿Sí? Eso que nos puede estar llenando de orgullo puede ser algo que se está convirtiendo, que se puede convertir en una jactancia perniciosa y que nos va a poner en riesgo o que nos está poniendo en peligro. Cuando nos enorgullecemos de cualquier cosa, sin importar lo que sea, debemos de tener cuidado. Porque Dios puede estar a punto de humillarnos. Y esto lo va a hacer para recordarnos que no dependemos de nosotros mismos, sino que debemos saber que nosotros somos dependientes de Dios. ¿Sí? Usted y yo dependemos de Dios. Y si esto va a ser así siempre, toda nuestra vida, todo lo que somos, depende de Dios. Así que si hay algo que nos esté llenando de orgullo, y ese orgullo nos está llenando de jactancia, es decir, yo no necesito de nadie, yo me las puedo de todas, yo me las sé. En ese momento, cuando empecemos a pensar de esta manera, Dios nos va a humillar. Y lo va a hacer para recordarnos que nosotros dependemos de Dios. Y recordemos las palabras del apóstol Santiago en su carta. Santiago capítulo 4, versículo número 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Decíamos que el día de hoy, con este tema, con este mensaje, a la iglesia de la Odisea, concluimos. Y esta iglesia de la Odisea, hermanos, había olvidado la humildad. ¿Sí? La iglesia de la Odisea había olvidado el hecho de ser humilde. Estaba enorgullecida y eso la estaba llenando de jactancia. Veamos cuál era la condición de la iglesia en la Odisea. Esta carta a esta iglesia, hermanos, es la descripción más penosa de una iglesia, ya que es la única iglesia a la que no se le reconoce ninguna virtud. A las otras 6, Dios les reconoce virtudes. Les señala en qué están fallando, cuáles son sus defectos. Pero también nuestro Señor Jesucristo les deja ver lo bueno que tenían o las virtudes que tenían. Pero la iglesia de la Odisea es la única a la que no se le va a reconocer ninguna virtud. Y a pesar de esto,
El mensaje a esta iglesia de Laodicea incluye las palabras más memorables para la proclamación del Evangelio. Y estas palabras las encontramos en el versículo número 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. El verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice Jesucristo. Si bien es cierto, este pasaje o estas palabras o este versículo son las palabras más memorables para la proclamación del Evangelio, entendamos que esta invitación al arrepentimiento, esta invitación a abrir el corazón para recibir a Jesucristo, no se le está diciendo a gente incrédula, sino es el llamado a la iglesia, a los creyentes. Entonces, esto nos muestra que la condición de la iglesia era una iglesia que había olvidado a su Salvador. Vemos entonces a Jesucristo reevangelizando a su iglesia. Es lo que nos muestran estas palabras del versículo 20. Una iglesia que había olvidado a su Salvador. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado para arrepentirnos del pecado. Es un llamado para dejar el camino equivocado y venir al camino de la vida que solamente podemos conocer con Jesucristo. Eso es el Evangelio, es ese llamado. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a abandonar el pecado, un llamado a dejar el camino equivocado, y es un llamado para venir al camino de vida que solamente podemos conocer a través de Jesucristo. Y Jesús está llamando a la iglesia otra vez a esto, a que se arrepiente de su pecado, a que deje su mal camino y que camine en el camino de la vida y lo conozca a través de Jesucristo. En otras palabras, este versículo 20 nos deja ver que a quien se le está escribiendo es a un pecador que necesita arrepentirse. Una iglesia que necesita arrepentirse. Por eso Jesús dice que Él está a la puerta, que Él está llamando, que Él está invitando para que se pueda cambiar el rumbo. Y eso es lo que Dios hace con su iglesia. Una y otra vez. Cuando la iglesia olvida el camino, cuando la iglesia vuelve hacia atrás. El que tiene que arrepentirse no es bueno. El que tiene que arrepentirse tiene que entender que no es bueno, que no es perfecto y que es pecador. No puede haber arrepentimiento si el hombre cree que es bueno. Si el hombre no se reconoce como pecador, no puede haber arrepentimiento. Y eso es lo que Dios está haciendo, lo que Jesucristo hace con la iglesia de Laodicea. Le está recordando que es pecadora y por lo tanto necesita arrepentirse. Y es lo mismo, o es el mismo consejo que el Señor nos hace a nosotros en esta noche. Que recordemos que somos pecadores. Ciertamente hemos creído, somos salvos, pero seguimos siendo pecadores y no debemos olvidarnos de eso. El hecho de sabernos perdonados, el hecho de sabernos justificados, de sabernos santificados, no debe de subirse a nuestra cabeza. Y no debemos de olvidar que seguimos siendo pecadores. Y si nos reconocemos pecadores, no porque vivamos pecando, sino porque aún está en nosotros esa condición de pecado, esa condición de pecador, esa naturaleza caída o esa condición caída está en nosotros, porque todos somos pecadores, entonces podremos vivir en arrepentimiento, dependiendo de Dios. Aquel
que se reconoce como pecador, el que reconoce su miseria delante de Dios, es aquel que se arrepiente. Y la iglesia de la Odisea definitivamente no estaba reconociendo su condición. Era una iglesia que se llenaba de orgullo, que se jactaba. En el versículo 17, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el pensamiento de la iglesia de la Odisea. No necesito a nadie. No necesito de Dios. Así pensaba la iglesia. Pero era una iglesia que se jactaba de que todo lo tenía. Y sí, es cierto, era una iglesia, económicamente hablando, una iglesia fuerte, poderosa. Y no solamente la iglesia, sino la ciudad de la Odisea era una ciudad económicamente fuerte. La jactancia tiene que ver, o viene de esa seguridad que la iglesia y la ciudad tenían en sus riquezas materiales, ya que era una ciudad próspera y autosuficiente. Según algunos historiadores, señalan que unos años antes de que se escribiera este pasaje de Apocalipsis capítulo 3 o esta carta a la Odisea, allá aproximadamente por el año 60 después de Cristo, los historiadores dicen que hubo un gran terremoto que destruyó varias ciudades de Asia Menor. Y entre esas ciudades estaba la Odisea. Las demás ciudades habían recurrido a la ayuda imperial para poder reconstruirse. Pero la ciudad de la Odisea no había recurrido al emperador o no había recurrido al gobierno para poder reconstruirse, sino que esta ciudad de la Odisea, ella sola se había levantado, se había reconstruido con sus propios recursos. E inclusive dicen los historiadores que la misma ciudad había financiado la reconstrucción de otras ciudades. Y esto era precisamente lo que llenaba a los ciudadanos y a la iglesia de la Odisea de orgullo y de jactancia. Por eso dicen, nosotros somos ricos. No necesitamos. Lo tenemos todo. Y esta actitud que tenía la ciudad era la misma actitud que tenía la iglesia. Se había infiltrado en la iglesia ese orgullo y esa jactancia. Seguramente entre los miembros de la iglesia se encontraban comerciantes, tal vez médicos, ya que en la ciudad de la Odisea había muchos médicos, porque allí en la Odisea habían aguas medicinales. Allí, en esta ciudad, se producía un remedio llamado polvo frigio, que era un ungüento que ayudaba a las enfermedades de los ojos. En el pasaje se habla del colirio. ¿Qué era este polvo frigio? Que usaban para las enfermedades de los ojos o para las enfermedades oftálmicas. Habían comerciantes dentro de la iglesia, habían médicos y muy probablemente habían funcionarios del gobierno que conformaban a la iglesia. Y todos estos personajes, comerciantes, funcionarios, médicos, se destacaban por su poder económico. Y al ser una iglesia fuerte económicamente, se consideraba objeto de la bendición de Dios. Todo lo tenemos, somos bendecidos. La iglesia se jactaba de que había sido bendecida con riqueza. ¿Le suena parecido? Aún hoy, muchos ven en la riqueza económica un sinónimo de bendición de Dios. Sí,
Dios puede bendecirnos con riquezas. No estamos diciendo que Dios no lo haga. Sí lo hace, pero no es el todo. Algunos piensan que para poder medir la bendición es a través de las riquezas. Que si Dios no te da riquezas, que si Dios no te da dinero, entonces no eres bendecido, aunque tengas otras bendiciones. Pero si te falta la riqueza, entonces no has sido bendecido. Cuando la forma de medir la bendición es poder ver todo lo que Dios hace en nuestra vida por nosotros y para nosotros. Pero también lo que Dios hace a través de nosotros. Esta iglesia era rica y estaba orgullosa. No tenía necesidad de nada. Pero delante de Jesucristo, esta iglesia no tenía ninguna virtud. Era una iglesia a la cual a Jesucristo le daba asco. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Hasta el día de hoy. La razón de ese asquío o de ese dar asco, de ese vomitar que dice la Escritura, es porque es una iglesia tibia. Por eso dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza venía debido a la jactancia, debido a su orgullo. Al creer que no necesitaban nada, al confiarse en sus generosas ofrendas, la única manera que ellos creían poder tener bendición. Y como todo lo tenían, no servían. Pagaban para que alguien más hiciera la obra. Nosotros no tenemos necesidad de hacer la obra. Aquí hay tanto que alguien más lo haga. Eso llevó a la iglesia, a una iglesia tibia. Sí, servían porque estaban pagando, pero no lo estaba haciendo la iglesia. Esto lo llevó a que fuera una iglesia tibia. Y esta, hermanos, es la única forma de poder explicar lo que estaba sucediendo en la iglesia y por qué el Señor dice que la vomitaría de su boca. Y el hecho de ser una iglesia rica, económicamente fuerte, de tener una prosperidad económica, le estaba llevando a tener un testimonio débil ante el mundo. El testimonio de esta iglesia hacia el mundo era débil, porque era una iglesia que no vivía diferente a lo que estaba sucediendo en su entorno, sino que era una iglesia que se amoldaba, se mimetizaba con lo que estaba sucediendo a su alrededor, para poder prosperar, para poder tener esa estabilidad económica. La vida de esos creyentes no eran vidas o no vivían como sacrificios vivos, sino que se conformaban a la sociedad, al siglo presente. Recordemos que el apóstol Pablo nos exhorta a todo lo contrario. Allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que debemos de ofrecernos como sacrificios vivos, santos, agradable a Dios. Habla de ese testimonio de lo que Dios hace en la vida del creyente. Pero también dice que no debemos amoldarnos a este siglo o al tiempo que nos toca vivir, sino que tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, que debe de ser a estas alturas el mismo pensamiento de Jesucristo. Por lo tanto, esta iglesia no se transformaba, no había renovado su entendimiento, porque no conocía la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ellos hacían su propia voluntad. A nosotros nos parece que esto es así y así se hace. Pero es que no, aquí el que paga manda. Así que no conocían la voluntad de Dios agradable y perfecta porque hacían la suya propia. Los consejos
que Jesucristo da a la iglesia jactanciosa es que tiene que nacer de nuevo. La iglesia tiene que nacer de nuevo. Y Jesucristo pone en evidencia aquello de lo que esta iglesia no quería darse cuenta. Jesucristo nos muestra nuestra verdadera condición. Vean lo que dice el versículo 17. El verso 17 dice: porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así era como nuestro Señor Jesucristo estaba viendo esa iglesia. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos ve a nosotros nuestro Señor? ¿Será que nos ve igual que a la iglesia de la Odisea? ¿Como desventurados, que no tienen futuro? ¿Miserables? Y el Señor nos pide y no queremos dar. Metemos la mano a la bolsa para dar nuestra cooperación, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, como usted le quiera llamar. Mete la mano a la bolsa y empieza a buscar y de pronto siente un billete y se acuerda que es el billete de 1,000 pesos que le acaban de dar y sigue buscando y dice: no me tientes, Satanás, y sigues buscando hasta que encuentras la moneda de 50 centavos y se la das al Señor. El Señor sabe que no tengo. Eso es ser miserable. Cuando Él nos está dando bendiciones que sobreabunden o que sobreabundan, y solo le estamos dando a Él lo que nos sobra. Eso es ser miserable. Decimos que somos pobres cuando el Señor nos está derramando bendición sobre nosotros. A la iglesia dice que era pobre, aunque era rica económicamente, pero su fe, su confianza en Dios era pobre. Era una iglesia ciega. No lograba ver la obra y las maravillas de Dios. Me dice el Señor, están desnudos. No tienen absolutamente nada. La grandeza y perfección de nuestro Dios, hermanos, pone en evidencia nuestra pequeñez. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, estamos teniendo comunión con Él, estamos sirviendo, cuando podemos ver su gloria, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Pero cuando estamos lejos del Señor, cuando no hay comunión, no hay oración, no hay lectura, no hay adoración a nuestro Dios, eso significa que estamos lejos. Dejamos de ver la santidad de Dios y empezamos a ver la nuestra. Dejamos de ver la perfección de Dios y empezamos a ver la de nosotros. Yo estoy bien. No necesito de nada ni de nadie. Pero cuando vemos la grandeza de Dios, cuando vemos la santidad de nuestro Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia y entendemos que verdaderamente nosotros dependemos de Él. Así que nuestra jactancia realmente es algo vano, porque nuestra condición, como dice el Señor, es de desventurados, de miserables, de ciegos y desnudos y de pobres. Con esa condición en la cual estamos, Dios nos ha escogido y nos ha dado una nueva identidad. Esta nueva identidad nos llama continuamente a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo solamente y únicamente a Él. Cuando entendemos realmente nuestra condición, nos damos cuenta que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y que todo lo que hacemos es porque Él lo ha permitido y se lo debemos solamente a Él. Cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición como personas, como iglesia, Jesucristo nos dice, o Jesucristo nos aconseja, que debemos nosotros
de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo exhibe esta verdadera condición de la iglesia, también la aconseja. Y este consejo pone en evidencia ese sentir de nuestro Señor y nos dice que aún hay esperanza porque todavía nos ama. Veamos lo que dice el versículo 18. El verso 18 dice: por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor Jesucristo, por tanto, yo te aconsejo. Bien, puedo decir, te ordeno, te exijo, pero no. Dice, por tanto, yo te aconsejo. La palabra consejo nos recuerda ese amor de Dios para nosotros. Como también está expresado en el libro del profeta Oseas, en Oseas capítulo 11, versículo 4, de cómo Dios amorosamente se acerca a su pueblo que se ha alejado de él. Ese te aconsejo está hablando de ese amor de Dios que no cambia, de ese amor de Dios que siempre está allí para nosotros y que Él se acerca por ese amor, se acerca a nosotros para que vengamos al conocimiento real de lo que Él es y de quiénes somos nosotros. El alimento de Jesucristo es el consejo oportuno. Dice el pasaje, ven y compra de mí. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede la iglesia comprar algo si está llena de pobreza? La única forma de comprar algo de Jesucristo es a través del arrepentimiento. Con tan solo venir a Jesucristo es suficiente para comprar todo lo que se necesita. Así como le habló a su pueblo antes, así lo hace hoy. Allá en Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Solo necesitamos arrepentimiento. Y ese es el consejo de Dios para nosotros en este día. Que vengamos a Él, que nos arrepintamos. Que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición de pecadores. Y que nos postremos delante de Él. Y lo que nuestro Señor Jesucristo aconseja que compremos es oro refinado en fuego para que seamos ricos, vestiduras blancas para vestirnos y no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, que unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos, dice el versículo 18. Jesucristo, hermanos, da la verdadera riqueza. Primero la espiritual, mantener nuestra comunión con Él. Y segunda, la material. La espiritual, hermanos, produce frutos de espíritu. La material sostiene al creyente, suple nuestra necesidad y nos permite producir, generar ganancias para poder ayudar a otros. Por eso siempre que usted tenga bendiciones materiales, pide en oración usarlas bien, para atender a aquellos que tienen necesidades, como también para cubrir las suyas, pero tender la mano y ser de bendición a otros. Jesucristo da el verdadero vestido. Las vestiduras blancas representan santidad, representan una vida íntegra y perfecta que deben de tener todos los que son guiados por el Espíritu y viven en el reino de Dios, es decir, los redimidos. Solo Jesucristo nos la puede dar. Pero también Jesucristo es el que nos da la vista,
El ciego es aquel que se engaña a sí mismo ignorando la guía de Dios. Pero la palabra de Jesucristo nos da la vista. La palabra de Jesucristo saca a la luz la verdad. Es por ello que debemos de leerla constantemente, debemos de aprenderla, debemos de meditarla siempre. Pero además de leer la Biblia, de meditarla, de aprendernos textos de memoria, debemos de convertirnos en proclamadores de la palabra de Dios, en predicadores de la palabra. Y tal vez podamos preguntarnos, pero como que esta amonestación es fuerte. Esta amonestación es dura. Pero recordemos quién está dando esta amonestación. Jesús mismo. Jesús mismo. El que está haciendo esta amonestación. Y es una amonestación para corregir. Pero a pesar de que es dura y que está amonestando para corregir, es una muestra del amor de Jesucristo. El versículo 16 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más, Dios le dice a su iglesia, te dice a ti, me dice a mí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Podemos encontrar también, hermanos, en el consejo a una iglesia jactanciosa, que hay promesas para la iglesia. Jesucristo asegura al que de verdad se arrepiente que será victorioso. Aquel que ponga toda su confianza en Dios. Todo aquel que es dependiente del Señor. Dios le dice a través de su palabra, a través de Jesucristo, que venceremos. Y la victoria, hermanos, es esta. Versículo 21. Dice que se siente conmigo en mi trono. Esa es la victoria. Que se siente conmigo en mi trono. Esa es la promesa de Jesucristo. ¿Y cómo asegura Jesucristo esto? El Señor Jesucristo lo ha dicho al inicio. Allá en el versículo 14 del capítulo 1 dice que Él es verdadero, que Él es justo. Pero también aquí, en esta porción de Apocalipsis 3, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo se muestra como el que no miente, como el que dice y es hecho. Recordemos que Él habló y fueron creadas todas las cosas. Por eso, si Él dice algo, nosotros debemos de estar seguros que Él lo va a cumplir. Además, nos dice, si nos volvemos al versículo 21, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, nosotros también venceremos, nos sentaremos con Él. Jesucristo ha alcanzado la victoria. Se ha sentado en el trono de la majestad de las alturas y promete al que le obedezca que también se sentará con Él en el trono de la gloria. Así se cumple en plenitud, en totalidad, la promesa de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La iglesia debe dejar la indiferencia. La iglesia debe dejar la apatía, debe dejar la soberbia, debe dejar la falta de amor y el mal testimonio. Y debe de abrazar el verdadero amor y la unidad. Debe de afianzar la verdad, debe de humillarse, debe de depender solo en Jesucristo. La iglesia debe de estar consciente que la iglesia existe para que otros conozcan la verdad de Dios y al verdadero Dios y su reino. La iglesia y cada uno de nosotros debemos mantenernos
como viendo al invisible y no tener ningún temor al seguir a Jesucristo y al servirle. Hemos estudiado 7 mensajes a 7 iglesias y cada uno de esos mensajes nos describen a usted y a mí. Y en cada uno de estos mensajes, inclusive el del día de hoy, hemos sido invitados a que nos examinemos a nosotros mismos, que veamos nuestra propia fragilidad, que podamos ver con cuánta facilidad podemos desviarnos del camino de Dios. Hemos sido invitados a ser fieles testigos del Evangelio, a identificar el error en la doctrina. Hemos sido invitados a vivir sometidos a la dirección de Jesucristo, quien es jefe y cabeza de la iglesia. Y si vivimos así, veremos cómo nuestro Dios nos guarda del mal, cómo nuestro Dios nos bendice y nos usa poderosamente como instrumento de bendición para otros. Y entonces viviremos proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Aprendamos, hermanos, a andar de esta manera con Jesús. Afirmemos nuestra confianza en nuestro Señor cada día. No nos sintamos orgullosos de algo que podamos haber hecho, de algo que podamos tener. De lo único, de lo que podemos sentirnos, si queremos usar el término orgulloso, es de que seamos utilizados por el Señor. Únicamente. Sentirnos felices de que Dios, a pesar de todo nuestro pecado, nos use para su gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a continuar y vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 597. Himno 597, ya Jesús me ha salvado. Entonamos este canto. Ya Jesús me ha salvado y a ti, ya Jesús me ha salvado y a ti, en su vida me dio, su sangre vertió, para darme la paz y el perdón. Aleluya, aleluya, fiel a Jesús yo seré. Aleluya, aleluya, Él salvó mi ser. Amén. Él salvó mi ser. Vamos a continuar y vamos a tener en este momento la oración de intercesión y pues también tendremos ya la oración final para ir concluyendo con nuestra transmisión y con nuestro orden de culto en esta noche. Si alguien tiene algún motivo de oración y quiere compartirlo, le invito para que lo pueda poner en los comentarios y poderlo agregar a nuestra lista, a nuestro boletín de oración. Así que si usted, hermano, tiene algún motivo, alguna petición, alguna gratitud, quiere compartirla, pónganla en los comentarios para que podamos agregarlo a nuestro boletín de oración. Y vamos a revisar, vamos a checar los comentarios si hay algún motivo de oración y aprovechamos también a saludar a los 22 hermanos que nos están sintonizando en esta noche. Dios les bendiga a cada uno. Veamos si hay algún motivo. Claro que sí, como dice nuestro hermano Enrique Suárez, hay que vivir la palabra. Claro, hermanos, hay que vivirla. Tenemos que vivirla. Dice la Escritura que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de nuestro Dios.
Bueno, pues no tenemos, hermanos, ningún motivo de oración. Vamos a orar por los motivos que ya tenemos. Antes de concluir la oración, volveremos a revisar para ver si hay algún motivo de oración. Les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos poner en tus manos, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles debido, Señor, a las enfermedades. Te suplicamos, pues, que seas tú, Señor, quien hagas tu obra en la vida de cada uno de ellos, derrames de tu bendición, Señor. Queremos pedirte por nuestra hermana Marcelina Marín García, que tú sigas haciendo tu obra, Señor, en su cuerpo. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre de ella y trae sanidad, trae restauración a su cuerpo. Padre, también te rogamos por Seín González y Eunice Arias, que tú seas con ellos, Señor, pongas tu mano poderosa sobre sus cuerpos, traigas sanidad, traigas restauración, Señor, en ellos. Sé tú, Padre, su médico. Te rogamos también por Erubiel y por nuestra hermana Masha. Haz tu obra, Señor, en sus cuerpos también, Padre eterno. Trae sanidad, trae recuperación a sus vidas. Te ruego por Héctor Flores, Señor. Haz tu obra de sanidad también en su cuerpo. Restaura, Señor, todo su ser. Padre, clamamos a ti por el pastor Salomón Bautista Hernández. Tú sabes, Padre, que él ha sido internado. Te suplico, Padre eterno, que pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo. Obre sanidad, obre, Señor, restauración en él. Solo tú, Padre eterno, puedes hacer la obra de sanidad en el cuerpo de tu Hijo. De igual manera, Padre, te suplico por Esaú Marín. Haz tu obra, Señor, en su cuerpo, restáuralo conforme a tu voluntad. Derrama, Señor, de tu bálsamo sanador sobre de él. Y obra, Señor, en su cuerpo. Seguimos clamando, Señor, por Arturo Morales. Siga haciendo tu obra, Señor, de sanidad y restauración en su cuerpo. Pero no solo te rogamos, Señor, por la sanidad física, te rogamos también por la sanidad espiritual. Permite, pues, si esta es la forma como tú lo has de llamar, para que Él vuelva a ti, Señor, que Él pueda escuchar tu voz, pueda venir delante de ti, Señor, con corazón contrito y humillado. Seguimos clamando, Señor, por la vida de nuestro hermano Enrique Suárez. Sigue haciendo tu obra, Señor, en su cuerpo. Sigue restaurando su salud. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre esa parte afectada por la enfermedad. Restáuralo, Señor, conforme a tu voluntad. Si tú vas a obrar en él, Señor, a través de la ciencia médica, a través de los medicamentos, te rogamos, Señor, que hagas tú esa obra en él. Que los medicamentos puedan obrar, Señor. Confiamos de que solo tú, Padre, eres el único que hace esa obra de sanidad y de restauración. Padre, también queremos poner en tus manos la familia de nuestra hermana Nuri. Tú sabes, Señor, qué está sucediendo, cuáles son los problemas que están sucediendo en su hogar, Señor, si hay enfermedades. Pero te rogamos, Padre, que seas tú con ella, que tú la guíes. Que ese hogar, Señor, sea alcanzado por ti. Que todos los que forman parte del hogar de nuestra hermana Nuri, Señor, puedan exaltar y puedan glorificar tu nombre, Señor, juntos, como matrimonio, como familia. Obra, pues, Señor, en el hogar de tu hija. También, Padre eterno, te damos gracias por la recuperación de nuestro hermano, el anciano de iglesia Williams de Dios. Te suplicamos, Señor, que sigas haciendo tu obra en él. Gracias, Padre, porque tú has contestado nuestra oración, has contestado, Señor, nuestro clamor. Te suplicamos, pues, que sigas tú, Señor, derramando tu bendición. Te rogamos por Lidia León, por Juan Almeida, que sigas haciendo tu obra, Señor, en ellos, sigas restaurando su salud, sigas restaurando sus cuerpos. Seguimos clamando, Señor, por la misionera Socorro Alejandro. Haz tu obra, Señor, en su vida, conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos también por la familia de Charito Ochoa, que hagas tú, Padre eterno, tu obra en su hogar. Tú sabes, Padre, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, Señor, en su hogar. Te rogamos también por la familia de Lili Hernández.
Si hay enfermedades, Señor, te suplicamos que seas tú quien derrames de tu bálsamo sanador, Señor, sobre su familia, sobre cada integrante de la familia, Señor. Y obre sanidad. Si hay alguna otra dificultad, te suplicamos, Señor, que seas tú quien hagas esa obra. Puedas abrir puertas que se hayan cerrado y dé, Señor, soluciones a la situación que puedan estar atravesando. Padre, también quiero pedirte de manera personal, Señor, que si es tu voluntad, tú nos permitas el poder, Señor, adquirir un vehículo. Tú sabes, Padre, que ya desde hace algún tiempecito, por algunos asuntos, Señor, que surgieron, nos quedamos sin transporte, pero te ruego, Señor, que tú lo proveas, que nos des, Señor, el transporte para poder realizar, Señor, parte del trabajo del ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Suple, pues, nuestra necesidad conforme a tu voluntad, Padre eterno. Clamamos a ti, pues, para que seas tú quien nos proveas de ese vehículo, Señor, que necesitamos. Danos el vehículo, danos, Señor, los recursos para poder adquirirlo. Te lo suplicamos, pues, Señor, porque tú eres el único que puede otorgarlo. Señor, hemos llegado también a la parte final de la transmisión de este orden de culto. Suplicamos, Señor, que tú nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Y te suplicamos que todo lo que hayamos hecho llegue, Señor, delante de tu presencia con un aroma grato. Recíbelo, pues, Señor, porque lo hemos hecho para darte gloria a ti y solo a ti. Guárdanos en esta noche. Danos un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. En Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas, confiando, Señor, en que tú vas a responder a cada oración, Señor, conforme a tu voluntad y en tu tiempo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana jueves. Si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo de igual manera a las 8 de la noche. Y vamos a concluir y vamos a despedirnos con un canto más. Vamos a entonar el himno número 599. Cristo murió por mí. Himno 599, y con esto nos despedimos y nos vemos primeramente Dios el día de mañana.